Me besó en la mejilla como una mujer que sella un contrato con un hombre que ya había decidido que no formaba parte del trato. Luego, se deslizó tras el escenario, con los tacones repiqueteando como signos de puntuación sobre el mármol. No hables con los inversores, dijo en voz baja. Ni un, por favor, ni un, si no te importa. Solo una orden, como si yo fuera su labrador, no su marido. Tomé mi asiento en la última fila como un buen chico. Sin etiqueta con mi nombre, sin cordón. No necesitaba uno. Esa sala ya me había memorizado hacía años. Simplemente, aún no lo sabían. El aire olía a ambición y a café mediocre, como en cada evento de presentación de proyectos del que me había marchado con un acuerdo de confidencialidad y un apretón de manos que más tarde se convirtió en un imperio. Pero esta vez, no sostenía el micrófono. Sostenía la línea. Su línea. Las luces de la sala se atenuaron, los focos se encendieron, y allí estaba ella, en el centro del escenario con una chaqueta de color perla que llamaba su atuendo de poder, sonriendo como si el futuro le debiera algo. Si la escuchabas, era la brillante fundadora autodidacta de una aplicación que revolucionó la transparencia logística en los mercados emergentes. Su diapositiva de apertura me resultó familiar. ¿Demasiado familiar? Entrecerré los ojos. Y oye, si has leído hasta aquí y te gustan las historias donde el tipo callado del fondo reescribe el final, considera suscribirte. La mayoría de la gente simplemente escucha sin hacerlo, pero en realidad ayuda al equipo a traerte más de estos pequeños cuentos retorcidos. Ahora, de vuelta al teatro del engaño. Hablaba de puntos de dolor, y de una incorporación sin fricciones, como alguien que había buscado los términos en Google pero que nunca los había sudado. El público asentía. Los inversores tomaban notas. La observé deslizarse a través de la historia de su viaje como si no hubiera sacado la mitad de la estructura de un cuaderno del que una vez se burló llamándolo, tu polvoriento diario de startup. 3 filas más adelante, un joven becario inclinó la cabeza, mirándome a mí y luego a ella, y se inclinó hacia el tipo que estaba a su lado. Susurró algo. Lo oí. ¿Es ese? No. De ninguna manera. No puede ser Daniel Crane. Desapareció después de lo de Sila. El tipo revisó su teléfono, se desplazó rápidamente, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Joder. Espera, mira la diapositiva 6. ¿La diapositiva 6? Por supuesto, una comparación lado a lado de las ineficiencias de la cadena de suministro tradicional y la capa adaptativa única de su plataforma. Yo había dibujado ese modelo 12 años atrás en la habitación de un hotel de Bangkok durante un apagón, dictando las mejoras a una grabadora de voz porque estaba demasiado sudado para escribir. Ella había visto ese dibujo una vez, lo llamó, extrañamente obsesivo, y ahora estaba en el centro de su presentación con sus iniciales en la esquina. La tensión en la sala aún no era visible, pero la sentí crepitar como estática bajo la superficie. Sabía cómo funcionaban estas salas. Yo había construido suficientes. No entras en ellas armado con la verdad. Entras armado con influencia y esperas. La ironía era que ella solía rogarme que asistiera a este tipo de presentaciones cuando nos conocimos. Dime que estoy haciendo mal, decía, desesperada por validación, garabateando mis críticas en su cuaderno. Luego se volvió buena, o creyó que lo era, y un día dijo, ya no necesito tu opinión. He encontrado mi propia voz. No discutí. Simplemente dejé de hablar, pero el silencio. El silencio es algo poderoso cuando sabes lo que la gente dice a tus espaldas, especialmente cuando solían decírtelo a la cara en salas de juntas que tú construiste. Alguien en la primera fila se movió. Una mujer con una tableta comenzó a desplazarse por la pantalla. Pude ver la lista de inversores reflejada en sus gafas. Sabía exactamente lo que encontraría al llegar al final. Mi nombre, enterrado en calidad de asesor de una empresa que ayudé a levantar hace 2 décadas. Una firma discreta, una huella dactilar en las raíces de todo. Eso era lo que ella nunca entendió. La influencia no grita. Susurra pacientemente desde las paredes. Y las paredes recuerdan. Concluyó su presentación con una sonrisa perfecta.
El tipo de sonrisa que pones cuando crees que todo el mundo está comiendo de tu mano. Los aplausos fueron ligeros pero respetuosos. Unos pocos asentimientos. El moderador se levantó, alisándose la chaqueta, preparándose para la sesión de preguntas y respuestas. Y fue entonces cuando la tensión se rompió. Aún no públicamente, no de forma dramática, pero vi a un miembro del panel, un hombre con traje gris, el segundo desde la izquierda, volverse lentamente hacia mí, con los ojos entrecerrados. Y yo conocía esa mirada, la mirada de alguien que reconoce a un fantasma al que le debe la vida. La pregunta no era si la verdad saldría a la luz. Era cuándo. Y yo ya me había cansado de esperar. Su voz nunca tembló. Eso era lo curioso. Había perfeccionado el tono. Cálido, seguro, ensayado hasta la sílaba. Cada palabra de moda aterrizaba como un político estrechando manos en un mitin. Visibilidad descentralizada, mapeo adaptativo de la cadena de suministro, pronóstico logístico bajo demanda. Era un espectáculo de fuegos artificiales verbales para gente que ama el sonido de la innovación más que la sustancia. Incluso soltó una broma sobre empezar desde cero. Teníamos un portátil y 3 tarjetas de crédito al máximo. Mi marido ni siquiera sabía que estaba construyendo la empresa desde nuestra habitación de invitados. La multitud se rió. Ella sonrió. Pasa por encima de la verdad con una anécdota personal y la gente se lo tragará. Mantuve los brazos cruzados. No porque tuviera frío. Porque no tenía intención de aplaudir una actuación para la que no había comprado entrada. No estaba mintiendo exactamente, solo reasignando el mérito como si fuera una deducción de impuestos. La habitación de invitados se había usado, pero no por ella. Yo pasé 2 años en esa habitación programando el motor logístico al que ahora se refería como, una solución modular construida internamente. Alguien 3 filas más adelante se giró para mirarme. Un chico joven, con sudadera y zapatillas Adidas, probablemente todavía en la fase de construir prototipos con amigos en sótanos. Se quedó mirando, luego bajó la vista a su teléfono. Vi el momento en que su mandíbula se tensó. Su mano dejó de desplazarse por la pantalla. Luego vino el susurro a la chica que estaba a su lado. «¿Es ese?» Ella no miró de inmediato, solo entrecerró los ojos y murmuró, «Ni de coña». No se le ha visto desde que Sila se hundió. Saca la antigua tabla de capitalización. Mira los documentos de asesoría. Y ahí estaba, la grieta en la presa. Ella concluyó su segmento sobre la adquisición de usuarios con una animación elegante, un gráfico de líneas brillante que se disparaba hacia arriba en un arco de color verde neón. Cada uno de los puntos de datos reflejaba uno de los míos. Había tomado una presentación que yo di una vez en un retiro de capital privado en Zúrich y la había disfrazado de startup, le quitó las matemáticas, le añadió colores degradados y la remató con una diapositiva titulada, «Nuestro marco original». La mujer al lado del chico de la sudadera ahora me miraba directamente. Ya no susurraba. Me miraba fijamente. No me inmuté. Verás, así es como las reputaciones no mueren. Simplemente pasan a la clandestinidad. Y cuando resurgen, no es de forma ruidosa. Es viral. El panel aplaudió cortésmente. Una inversora, una mujer con un abrigo de color camel y acero en la mirada, garabateó algo rápidamente y luego se inclinó hacia el oído del moderador. Él parpadeó, luego volvió a mirar al escenario con una expresión ligeramente diferente. Menos admiración, más escrutinio. Mientras tanto, mi esposa se deslizaba por el escenario como si nada hubiera cambiado. Había practicado durante semanas, sesiones frente al espejo, entrenamiento de voz, un estilista de marca que la ayudó a seleccionar unos pendientes que fueran asertivos pero no agresivos. Toda la imagen estaba diseñada. Quirúrgica. Pero las imágenes son cosas frágiles. Un foco caliente y los bordes empiezan a deshilacharse. Detrás del escenario, un técnico me miró, con el ceño fruncido. Lo vi articular algo con la boca, Daniel. Aún no era pánico. No en toda regla, pero la leña estaba ahí. Unos pocos inversores en las primeras filas ahora tenían las tabletas fuera, no para tomar notas, sino para teclear, buscar, cruzar referencias.
Ella no se dio cuenta. O tal vez eligió no hacerlo. Concluyó con su cierre característico: lo que estamos construyendo no es solo software. Es la infraestructura de la confianza para la próxima generación del comercio. Dejó la frase en el aire, hizo una pausa para causar efecto. Perfectamente sincronizada. Siguieron los aplausos. No atronadores, pero suficientes para hacerla sonreír como un candidato que acaba de ganar un debate. Bajó del escenario con un resorte en los tacones. Se dirigió directamente a la zona de socialización posterior a la presentación. Apretón de manos, flashes de cámaras, abrazos con su jefe de producto como si fueran compañeros de cuarto de la universidad en una reunión. Y sin embargo, la red de susurros ya estaba encendida. 3 becarios se agruparon junto a la puerta de la sala de espera, con los teléfonos en la mano. Uno pasaba las páginas de un PDF archivado. Otro giró su pantalla para mostrar una foto granulada. Yo, una década más joven, estrechando la mano del fundador de la misma firma de capital riesgo que ella estaba cortejando ahora. Había un pie de foto, tenue pero aún legible. Crane se une a Sila como estratega jefe de sistemas tras un avance multimercado. Su ilusión se mantenía por ahora, pero era papel sobre podredumbre y las termitas habían empezado a roer. Ella nunca lo admitiría, pero en el fondo sabía exactamente a quién había silenciado. Y sabía cuánto tiempo aguantaría ese silencio. Solo lo suficiente para que la persona equivocada hablara o la correcta levantara la vista. La forma del gráfico me golpeó como un puñetazo bajo envuelto en nostalgia. Me quedé allí sentado, parpadeando lentamente, con los brazos todavía cruzados, como si mi cuerpo intentara procesar lo que mi cerebro ya sabía. No eran los números. Eran relleno. Era la curva, la pendiente, la caída escalonada y el rebote. Era mía, hasta el espaciado irregular en el eje X del que todos los demás analistas solían quejarse. Pero yo tenía mis razones en aquel entonces. Hace 15 años, estaba de pie en un hangar de transporte en Cebú, dibujando ese mismo flujo en una pizarra manchada con borrones de diésel. Estaba a mitad de un contrato de consultoría de 2 años en el sudeste asiático, construyendo modelos de escalado predictivo para redes logísticas antes de que el término ágil siquiera entrara en el torrente sanguíneo de las startups. No necesitaba IA ni integraciones en la nube. Necesitaba camiones que aparecieran cuando decían que lo harían y distribuidores que no desaparecieran después de que se liquidara el pago inicial. Entrené a una docena de tipos en aquel entonces. 2 de ellos ahora estaban sentados en este mismo panel y uno, bendita sea su cadera de titanio, se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia la pantalla como un hombre que reconoce su propia firma en un cheque falsificado. Ese modelo nunca se había publicado. Nunca lo hice de código abierto, nunca lo subí a una presentación, nunca se lo enseñé a ella. La única copia que existía fuera de mi mente estaba en una carpeta maltrecha que una vez dejé sobre nuestro escritorio de oficina compartido en casa. Ella la había hojeado una noche mientras tomaba vino, puso los ojos en blanco y dijo: ¿Todavía haces todo en papel? Eso es tan de padre. Esa carpeta desapareció unos meses después. Nunca más la mencionó. Supuse que la había tirado. Resulta que la digitalizó con su nombre en la parte inferior. La diapositiva se titulaba Matriz de pronóstico propietaria, versión 2.1. Uso interno únicamente. Oh, qué tierno. Incluso le había puesto un número de versión. Todo lo que faltaba era un símbolo de copyright y una cita motivacional en cursiva. El inversor del traje gris, el mismo cuya empresa ayudé a salvar de un desastre de cumplimiento normativo internacional en 2010, ahora estaba claramente inquieto. Su mandíbula se movía ligeramente como si estuviera murmurando algo. La mujer del abrigo color camel lo miró, luego a la diapositiva, luego a su tableta. Su expresión cambió de un interés neutral a una sospecha académica. Ella seguía hablando, gesticulando hacia el gráfico como si fuera el primer dibujo de su bebé. Lo que este modelo muestra es la brecha entre la volatilidad de la demanda percibida y los puntos de presión, escalables reales. Lo que llamamos la ventana de eco. La ventana de eco. Casi me río. Eso era una broma entre un antiguo director de logística en Tailandia y yo.
Una vez dijo que pronosticar la demanda era como gritar en un cañón. Solo sabes lo que viene cuando el eco te devuelve el golpe. Lo escribí en el margen del plano original. No una teoría, no un nombre, solo un garabato improvisado, una broma. Y ahora estaba aquí, reempaquetado como nuestra terminología propietaria. Ni siquiera entendía el modelo. Simplemente memorizó el lenguaje que lo rodeaba. Lo regurgitó con suficiente confianza para engañar a una multitud que quería creer que ella era el próximo unicornio. Vi cómo la mano del inversor se levantaba lentamente, no para una pregunta, solo una señal sutil a su asistente al fondo de la sala. La joven asintió, tecleó algo en su teléfono y salió rápidamente. Conocía esa forma de caminar. Había ordenado esa forma de caminar muchas veces. Significaba, empieza a acabar, en silencio, a fondo. Ahora. Mientras tanto, mi esposa seguía adelante, felizmente inconsciente, orgullosamente ignorante, flotando en una nube de brillantez prestada y palabras de moda seleccionadas. Y recordé por qué me aparté. Después del desastre de Sila, cuando un director financiero en el que confiaba malversó $18 millones y lo atribuyó a una laguna en mi sistema, no luché. Simplemente me marché. No porque fuera débil, sino porque sabía cómo sobrevivir a un incendio, dejar que las llamas se apaguen, dejar que la gente olvide y luego, tranquilamente, volver a construir lejos del ruido. Ella nunca preguntó qué pasó en Sila. Nunca le importó. Cuando nos conocimos, ella era ambiciosa pero pequeña. Yo ya estaba cansado de la guerra. Ella llenó el silencio con sus sueños. Nunca la detuve. Pero viéndola ahora, desfilando con marcos teóricos robados bajo las luces del teatro, sentí que algo se rompía dentro de mí. No ira, no venganza, resolución. Durante años, me mantuve en silencio, convenciéndome de que no importaba. Que dejarla volar era un acto de amor. Pero ahora volaba con alas que no sabía cómo aterrizar. Y uno de los hombres a los que una vez saqué de la ruina acababa de reconocer el plano debajo de sus plumas. Iba a preguntar. No todavía, pero pronto. Y esta vez, no me iba a apartar. Sucedió durante una pregunta sobre el cumplimiento normativo en logística en los mercados post-pandemia. Acababa de terminar de hacer referencia a un caso de estudio que ella, absolutamente, no escribió y se preparaba para virar hacia su habitual sinsentido sobre ecosistemas éticamente escalables, cuando el aire en la sala cambió. ¿Conoces esa sensación justo antes de que estalle una tormenta? ¿Esa quietud inquietante? Así estaba la sala. El inversor del traje gris, el segundo por la izquierda, el que tenía un tic en la mano derecha que recordaba de Kuala Lumpur, entrecerró los ojos hacia la última fila. No a la pantalla, no a ella, a mí. Su ceño se frunció, luego se alzó en reconocimiento. Entonces se puso de pie. Así como así. Sin aviso, sin micrófono, sin decoro. Se levantó como alguien a quien le acabaran de dar una patada en el pecho a su visión del mundo. Disculpe, dijo, su voz cortando el auditorio como una cuchilla a través de la seda. ¿Es usted? Señor, ¿qué hace usted aquí? Las sillas crujieron, las cabezas se giraron. Un operador de cámara se movió instintivamente, luego se detuvo, inseguro de si esto era parte del evento o el comienzo de un escándalo. Mi esposa se congeló a media respuesta, con la boca todavía parcialmente abierta por la réplica que estaba a punto de dar. Su garganta se movió visiblemente. La sala no estaba solo en silencio. Era sofocante. Carraspeó, se rió nerviosamente. Oh, él es solo mi marido. No está en la empresa, no es mi socio, no es un colaborador, ni siquiera un consultor. Solo mi marido. El equivalente verbal de meter a una persona debajo de la alfombra frente a una audiencia en vivo. Me quedé sentado. No sonreí, solo observé. El inversor no se sentó. Dio un paso adelante. ¿Se llama usted Daniel Crane? Eso fue todo. Un murmullo recorrió la sala como hojas secas atrapadas por el viento. El moderador parpadeó. La panelista del abrigo color camel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas.
Un joven cerca del pasillo susurró audiblemente, «Oh, Dios mío». Seguido de un agudo, SHHH, del becario a su lado. Mi esposa intentó recuperarse. Sí, pero él no está. Daniel no tiene nada que ver con. Asentí una vez, solo una vez. Un alfiler cayó en algún lugar cerca del frente, lo suficientemente fuerte en el silencio como para parecer simbólico. El inversor del traje gris exhaló lentamente y luego se volvió hacia el panel. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Todos conocían el nombre, incluso los demasiado jóvenes para haber trabajado conmigo directamente conocían las historias. El fantasma de Sila, el arquitecto que se desvaneció, el hombre cuyos marcos teóricos habían sido absorbidos silenciosamente por la mitad del software de logística que impulsaba el sudeste asiático y la mayor parte del norte de Europa. Yo era una advertencia, una leyenda susurrada, un nombre que habían leído en estudios de caso, pero que nunca esperaron ver en una silla plegable detrás de la estación de Catherine. Y ahora yo era su marido. Su marido silencioso, irrelevante y de la vieja escuela que no estaba en la empresa. Sus dedos temblaron. Los vi temblar mientras agarraba el micrófono con más fuerza. Miren, yo. Solo quiero aclarar que esta startup fue construida enteramente. No terminó. Los panelistas ya no la miraban a ella. Se miraban entre ellos, luego a sus tabletas, y luego de vuelta a mí. No me moví, no hablé, solo dejé que hicieran las cuentas. Abrió la boca de nuevo, pero el sonido murió en su garganta. Sus ojos se clavaron en mí. Una súplica silenciosa, una advertencia, un desafío. Demasiado tarde. La ilusión se había roto. Y una vez que aparece esa primera fisura, el resto de la máscara se hace añicos más rápido de lo que nadie espera. Porque no se trata solo de lo que construiste, se trata de quien recuerda. La onda expansiva no fue dramática. No al principio. Fue quirúrgica, silenciosa, devastadora en su eficiencia. El panelista número 2, el más joven, metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono, con el pulgar moviéndose rápidamente por la pantalla como si estuviera lanzando un ataque con drones. Su boca se movía, contando. Conocía esa postura. Estaba comprobando nombres. Marcas de tiempo. Historiales de crédito. Buscando al fantasma en la tabla de capitalización. El panelista número 4 le susurró a su colega, demasiado alto, ¿por qué no mencionó que estaba casada con él? Hubo una pausa, luego una continuación más condenatoria, o que siquiera estaba vivo. El moderador, pobre hombre, intentó recuperar el control. Se ajustó la corbata como si lo estuviera ahogando. Entonces, hablemos de la rotación de usuarios. ¿Puede? Mi esposa lo interrumpió antes de que pudiera terminar. He construido esto yo misma, dijo. Su voz era forzada, demasiado alta en el registro. Desde cero. He estado trabajando en esto durante años. Fue lo peor que pudo decir. Demasiado absoluto. Demasiado a la defensiva. Su tono decía, mírenme, pero su cuerpo decía, por favor, no lo hagan. No planeaba hablar. De verdad que no. Pero algo en mí se estremeció ante esa frase. Lo construí yo misma. Como si el andamiaje no tuviera mis huellas dactilares. Como si el plano no estuviera dibujado en servilletas que solía guardar en una caja de zapatos debajo de mi escritorio. Así que me levanté, con calma, y dije, lo construiste. Usando mis viejos esquemas. Ella no respondió. Di un paso adelante. No lo suficiente para alcanzar el foco de luz. Solo lo suficiente para ser escuchado. Los llamabas solo notas. ¿Recuerdas esa noche en nuestra cocina cuando preguntaste si todavía estaba jugando con esos legos de logística? Seguí trabajando en ellos después de que te fueras a la cama. Un silencio se instaló. Un silencio espeso y húmedo. No el silencio del asombro. El silencio de la culpa colgando de las vigas, esperando gotear. Me miró parpadeando como si fuera un extraño que acabara de atracarla en la puerta de su propia casa. Pude ver su mandíbula tensándose, tratando de aferrarse a algo.
Cualquier cosa que se pareciera al control. Solo eran bocetos, dijo débilmente. Los abandonaste. Incliné la cabeza. Curioso. También lo hicieron los ladrones que solían robar planos de mi antigua empresa. Eso no los convirtió en los diseñadores. El panel no se rió. No necesitaban hacerlo. Una mujer del fondo, una de las investigadoras, supuse, cerró su portátil y salió de la sala, con el teléfono ya en la oreja. Otros 2 becarios la siguieron. Sus manos todavía estaban aferradas al soporte del micrófono, con los nudillos pálidos. Había visto ese agarre una vez antes, cuando su última startup casi se hunde después de una mala demostración de prototipo en Yakarta. En aquel entonces, la ayudé a superar el pánico. En aquel entonces, le recordé cómo mantenerse erguida cuando la sala comenzaba a cerrarse sobre ella. Ahora, solo observaba. El moderador tartamudeó, entonces, solo para aclarar, Daniel, estuviste involucrado en él. Lo interrumpí con una sola mano levantada. No vine aquí para llevarme el mérito. Vine a escuchar. Eso fue peor. Eso golpeó más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre aparece? ¿Escucha cómo sus propias ideas son vendidas como de otra persona y aún así no levanta la voz? El tipo de hombre del que ahora te das cuenta que podría haberte enterrado hace años. Finalmente soltó el soporte del micrófono. Su mano cayó como una ala rota. Su respiración se volvió superficial, inestable. Me miró de nuevo, pero ahora la mirada no era de confusión. Era de miedo. No el tipo de miedo que proviene de ser descubierto, sino de darte cuenta de que nunca entendiste a la persona que estaba a tu lado. No sabía que vendrías, susurró. No sabía que te olvidarías de que alguna vez existí, respondí. Otra pausa. Alguien garabateó algo en la primera fila. Posiblemente una carta de renuncia, o quizás solo una estrategia de salida. Miró al público, y por primera vez en su carrera, nadie le devolvió la mirada con admiración. La miraron como una pregunta para la que no estaban seguros de querer la respuesta. Para cuando llegó a casa, el daño ya era viral. Los organizadores del evento habían publicado el vídeo de los mejores momentos. 3 minutos de optimismo pulido de startup hilvanados con música animada y aplausos. Pero no habían cortado el momento en que el inversor se levantó. No habían eliminado el audio donde decía mi nombre, y desde luego no habían editado la parte en la que yo le decía, con calma y claridad, que ella había construido su imperio sobre mis viejos esquemas. Ese clip golpeó LinkedIn como un cóctel Molotov. En una hora, los comentarios explotaron. Espera, Daniel Crane, ¿como el Crane de Sila? ¿Ese modelo que presentó, no era parte del marco beta de Crane de 2008? ¿Acaba de ser expuesta públicamente por plagiar el trabajo de su marido en el escenario? Los blogs de capital riesgo se apresuraron. Lo que se suponía que era un artículo de relaciones públicas sobre una fundadora que revolucionaba la logística con un nuevo modelo audaz se transformó en autopsias con títulos como El fantasma olvidado en la sala, como una niña mimada de la startup silenció al hombre detrás de su imperio, y de visionaria a ventrílocua, un análisis de los marcos teóricos robados en las startups modernas. Su equipo de relaciones públicas envió un memorando de control de daños tan rápido que todavía tenía errores tipográficos. Especulaciones infundadas, colaboración malinterpretada, dinámicas maritales respetuosas. Un párrafo sugería que yo era simplemente un cónyuge solidario cuyos logros pasados, ocasionalmente inspiran su trabajo. Ocasionalmente, como un aserradero ocasionalmente usa árboles. Mientras tanto, no dije nada. Mi teléfono zumbaba en el escritorio, vibrando lentamente contra el cristal, la pantalla parpadeando con su nombre. Dejé que sonara. La segunda vez que llamó, dejó un mensaje. Nunca solía hacerlo. Daniel, ¿podemos hablar? No sabía que ibas a aparecer. No lo sabía. La gente está asumiendo cosas. Por favor, llámame. ¿Asumiendo cosas? Correcto. Unas horas más tarde, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. El asunto era solo, ayúdame. El cuerpo del mensaje era más corto de lo esperado. Sin disculpas, sin reflexión,
Solo, no sabía que aparecerías. Me tomaste por sorpresa. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Lo miré durante un rato, no por rencor, solo con distancia, como mirar una nota que alguien dejó en una casa en la que ya no vivías. Luego escribí una sola línea en respuesta. Yo no me estaba escondiendo. Tú simplemente nunca miraste. Hice clic en enviar y cerré el portátil. En algún lugar de la ciudad, la imaginé leyendo esa frase, rodeada de teléfonos silenciosos, correos electrónicos vacíos y un equipo legal que ya preguntaba si tenía todos los derechos sobre los materiales de su presentación. Alerta de spoiler, no los tenía. Su biografía de LinkedIn fue editada discretamente en menos de una hora. Las menciones de fundadora única desaparecieron. La frase desarrollo independiente fue reemplazada por evolución colaborativa. Un escritor fantasma intentó salvar las apariencias con una publicación de enfoque suave en Medium sobre mentores invisibles. Pero incluso el titular sonaba como una confesión. Aparecieron hilos de Twitter analizando la diapositiva 6 de su presentación. Mi modelo superpuesto con imágenes de un foro ahora desaparecido donde una vez había publicado el mismo marco, bajo un seudónimo. La gente conectó los puntos, y una vez que los puntos se conectaron, se afilaron como cuchillos. Mientras tanto, mi nombre era tendencia en Reddit. Uno de los comentarios más votados era simple, ni siquiera levantó la voz. Así es como sabes que era real. Lo intentó una vez más, tarde esa noche. Una tercera llamada. Sin mensaje de voz, solo sonando. También la dejé pasar. No le respondes a alguien que solo escucha cuando te has ido. Dejas que escuchen el silencio que confundieron con obediencia. Y en ese silencio, dejas que finalmente vean lo que se negaron a mirar. Fue un almuerzo tranquilo, sin prensa, sin séquito, sin fotos preparadas para blogs de fundadores glamurosos. Solo yo y uno de los inversores más poderosos de la sala ese día, sentados en un patio bajo un roble susurrante, comiendo una pasta que ninguno de los dos tocó. No perdió el tiempo. No ofreció vino. ¿Era verdad? Preguntó, con el tenedor girando sin fin entre sus dedos. Tomé un sorbo de agua. ¿Qué parte? Los esquemas. Los marcos teóricos. La ventana de eco. ¿Era tuyo? Lo miré a los ojos. Nunca fue suyo. Asintió una vez, luego colocó su servilleta sobre la mesa, se levantó y dijo, aprecio la claridad. Eso fue todo. Sin contrato, sin amenazas, solo un entendimiento. A la mañana siguiente, ella recibió el correo electrónico. Asunto, actualización de financiación estratégica. Cuerpo, con efecto inmediato. Estamos reevaluando nuestra exposición de capital y congelando los desembolsos pendientes hasta que se completen las revisiones internas. Nos pondremos en contacto. Traducción, el dinero se había ido. El apoyo se había evaporado. Lo único que quedaba era el eco frío de la debida diligencia. No me envió un correo electrónico. Esta vez, se subió a su coche. No había estado antes en mi nuevo lugar. Me había mudado después de Sila, después de que todo el mundo decidiera que estaba acabado. Un barrio tranquilo, sin puerta. Nunca la había necesitado. Vi su coche desde la ventana. Un coupé plateado aparcado al borde de la acera como si no perteneciera allí y lo supiera. Esperó allí durante 40 minutos. Motor apagado, manos en el volante como si estuviera tratando de exprimirle respuestas. Cuando finalmente salí, el sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre la calle. Salió rápido. Sus tacones resonaron en el pavimento, esta vez inestables. Su lápiz labial estaba desvanecido, los ojos hinchados como si hubiera llorado o se hubiera esforzado mucho por no hacerlo. Daniel, comenzó, con la voz tensa, como si sus palabras tuvieran miedo de desmoronarse a mitad de frase. Solo necesito que les digas algo. Diles que fue tu idea desde el principio mantenerte al margen, que nunca estuviste involucrado, que no robé nada. Solo diles que eras un fantasma, una reliquia, algo que no importaba.
Estaba suplicando, no con lágrimas, sino con una desesperación que se envolvía en lógica. El tipo de desesperación que todavía piensa que las palabras pueden pegar una torre que se desmorona si se pronuncian en el orden correcto. No grité. No me inmuté. Dije que no hablaría con los inversores, respondí. ¿Eso es lo que querías? Abrió la boca y luego se detuvo. Su rostro cambió, confundido, casi traicionado. Continué. Me dijiste que me sentara en la parte de atrás, que no me involucrara. Me querías invisible. ¿Seguí esa regla? Sacudió la cabeza, con los labios apretados. Eso no es lo que quise decir. Pero es lo que dijiste. Dio un paso hacia mí. Se están retirando. ¿Entiendes lo que eso significa? Pierdo todo. Mi junta directiva se está volviendo en mi contra. Los socios se están distanciando. Nadie me coge las llamadas. Asentí. Suena a que necesitas un socio. Su rostro se contrajo. Tenía uno. Hasta que te diste cuenta de que el silencio podía ser un arma para ambos bandos, respondí con calma. Ahí estaba, el destello en sus ojos. La comprensión de que no había roto su regla. La había honrado al pie de la letra. Pero tampoco la había protegido, porque eso no estaba en la letra pequeña que ella me había impuesto. Se quedó allí por un momento, con las manos apretadas en puños, los hombros temblando, no de frío, sino del terrible peso de las consecuencias, de saber que el hombre al que le dijo que se callara sabía exactamente cuándo hablar sin decir una palabra. Daniel, susurró, ahora más suavemente. Tú podrías arreglar esto. Le di la verdad. En voz baja, ya lo hice. Solo que no para ti. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi puerta. No me siguió. No gritó. Simplemente se quedó allí, en el aparcamiento de un hombre al que una vez amó, dándose cuenta de que finalmente le había enseñado para qué servía realmente el silencio, y ahora él lo dominaba. Sucedió más rápido de lo que incluso yo esperaba. 3 días después de nuestra conversación en el aparcamiento, la empresa emitió un insulso comunicado de prensa de 2 párrafos un viernes por la tarde, justo antes de que el ciclo de noticias diera la vuelta y a nadie le importara. Enterrada bajo el titular, Reestructuración del liderazgo para un crecimiento a largo plazo, estaba la daga silenciosa, con efecto inmediato. Estamos haciendo la transición a un nuevo liderazgo ejecutivo debido a reajustes internos y a la evolución de la dirección estratégica. Eso es lenguaje corporativo para, está fuera y ni siquiera nos molestaremos en defenderla más. Su nombre no apareció ni una sola vez. Ni publicación de despedida. Ni un, gracias por su liderazgo visionario. Ni una presentación de diapositivas de su legado con fotos granuladas de cofundadores. Simplemente, eliminación. La Junta citó, preocupaciones sobre la credibilidad. Pero esas eran solo las grietas visibles. El verdadero problema era la confianza. En las startups, es la única moneda más volátil que el capital. Y una vez que se ha ido, ninguna cantidad de relaciones públicas o humildad escenificada puede traerla de vuelta. Intentó recuperarse. Publicó una vez en LinkedIn algo sobre tomarse un tiempo para reenfocarse y estar agradecida por el viaje. Obtuvo 6 me gusta. Uno era de una vieja amiga de la universidad que una vez le pidió un código de descuento. Nadie más lo tocó. Luego vino el nuevo comunicado de prensa. Misma empresa, nuevo tono, nueva cara, y anidado entre párrafos sobre optimización de la cadena de suministro iniciativas de transparencia renovadas, allí estaba. Damos la bienvenida a Daniel Crane en calidad de asesor para ayudar con la siguiente fase de crecimiento estratégico. Sin foto, sin biografía, sin desfile. Solo un nombre, como una marca de agua silenciosa en la esquina de un plano. El nuevo CEO, un hombre de una de las firmas de logística secundarias a las que una vez ayudé durante el caos de Yakarta, dio una breve entrevista en vídeo. Cuando se le preguntó sobre el cambio de liderazgo, sonrió y dijo, las startups evolucionan. Simplemente tenemos la suerte de tener algo del ADN original en la sala. Ella no fue mencionada. Su foto fue retirada de la sección, nuestro equipo, del sitio web esa misma tarde.
Desapareció la foto con los brazos cruzados y la pose de poder. Desaparecieron los vídeos de TEDx. Desaparecieron los vídeos de preguntas y respuestas de la incubadora de startups donde decía cosas como, construí esto de la nada, solo con cafeína y agallas. Borraron todo menos la base del código. Y el código, bueno, ese tenía mis huellas dactilares por todas partes. No volvió a publicar durante un tiempo. Luego, en silencio, aceptó una entrevista final con un podcast de tecnología de nivel medio. No los grandes nombres, solo alguien que la había presentado una vez cuando lanzó la plataforma por primera vez. No se transmitió en vivo, solo audio, solo su voz. Cansada, cruda. Nunca quise engañar, dijo, apenas por encima de un susurro. Solo quería ser vista. Pasé tanto tiempo tratando de demostrar que importaba, que podía hacer algo importante. No pensé que a nadie le importaría de dónde venían las piezas, solo cómo encajaban. El presentador hizo algunas preguntas de seguimiento, pero ella se estaba desmoronando. La máscara pulida de las relaciones públicas había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer que había escalado una montaña, solo para darse cuenta de que había usado el equipo de otra persona y ahora estaba sola en la cima, viendo al Sherpa alejarse sin mirar atrás. El podcast nunca emitió el episodio. No porque fueran presionados, sino porque, en sus palabras, ya no servía la conversación. Ese fue el golpe final. No la desgracia, no el escándalo, la irrelevancia. No solo había perdido su empresa. Había perdido a su audiencia. Y en un mundo donde la visibilidad era moneda de cambio, estaba en bancarrota. La patente resurgió como un hueso en la tierra. Enterrada, pasada por alto, y de repente, central para todo. Era el tipo de documento que nadie se molesta en leer la primera vez. Título oscuro, lenguaje denso, presentada durante los años de Sila, cuando mi nombre todavía tenía peso en los registros federales. Una vez la hojeó un domingo lluvioso, con los pies en el sofá, café en mano, y se burló. Esto es tan académico. Ya nadie construye así. Lo recuerdo porque usó las páginas de la patente como posavasos. Se equivocaba. Por supuesto que la gente construye así. Simplemente lo hacen en silencio. Y si lo diseñas lo suficientemente bien, ni siquiera se darán cuenta de que están de pie sobre tus planos. Fue un analista de una de las firmas de nivel medio quien la encontró. No una demanda, no una auditoría agresiva, solo curiosidad. Después de la reorganización, la Junta encargó una revisión técnica de la arquitectura de la plataforma. El analista rastreó la columna vertebral del motor de logística adaptativa, notó algo extraño en los registros de versiones y comenzó a buscar archivos antiguos. Y allí estaba. Patente número 11-9843B. Escalado reactivo modular en entornos de suministro fragmentados. Presentada bajo el nombre de Daniel Crane. Con fecha de 13 años antes. La misma curva. La misma pila de prioridades variables. El mismo modelo de ventana de eco, del que se rió en nuestra cocina mientras navegaba con su teléfono. Nunca entendió que no necesita registrar palabras de moda cuando las matemáticas subyacentes ya están protegidas. La Junta actuó rápido, más rápido de lo que esperaba. Se pusieron en contacto con una propuesta. Licencia, lo llamaron. Retroactiva, por supuesto, pero vinculante. Una alineación limpia de intereses. No me opuse. Ni siquiera negocié. Simplemente envié el contrato a mi abogado y dije, asegúrate de que su nombre no esté en ninguna parte. Lo firmaron la semana siguiente. Un acuerdo de varios años, de baja visibilidad, de alto impacto. Ella se enteró el mismo día en que le revocaron el acceso al repositorio interno. Su bandeja de entrada marcó un error de inicio de sesión. Su cuenta de Slack, desactivada. Sin llamadas, sin explicaciones, solo silencio. Luego llegó el paquete. Sin remitente, solo un sobreacolchado marrón esperando en el umbral de su puerta. Dentro, su viejo cuaderno, el que solía usar para garabatear durante nuestras mañanas. Su diario de ideas. Llevaba años desaparecido. Una vez supuso que lo dejó en un ascensor.
Lo tuve todo el tiempo. Y ahora, cada página le era de vuelta, pero diferente. Porque en los márgenes, en cada margen, estaban mis notas a bolígrafo, mi letra, correcciones, aclaraciones, pequeñas flechas apuntando a sus bocetos con etiquetas como, ya resuelto, ver mi borrador del 7 de mayo, o, esto es un derivado de la diapositiva 42 de la presentación de Zurich. Comprueba las marcas de tiempo. No era rencoroso, solo factual. Preciso. Como si estuviera calificando a una estudiante que nunca se dio cuenta de que estaba en clase. En la contraportada interior, había escrito una sola línea. Las ideas se toman prestadas. Los marcos teóricos se construyen. Tomaste prestado todo, pero no devolviste nada. No lloró. No de inmediato. Se sentó con ese cuaderno durante horas, pasando las páginas, probablemente tratando de encontrar solo una, que no hubiera sido tocada por mí. Pero mis huellas dactilares estaban por todas partes. No solo en la patente, no solo en el código, sino en el origen de todo su ascenso. El motor que la había llevado a la fama era mío. El mapa que siguió, mío. Y el silencio que ella creía que era ignorancia, solo era paciencia. Había despreciado los cimientos. Ahora los cimientos eran dueños de su techo. No se emitió ningún comunicado de prensa sobre el acuerdo de licencia. No estaba destinado a ser público. Pero algunos en la industria oyeron susurros. Que la vieja patente de Daniel Crane había encontrado una nueva vida. Que su nombre, una vez enterrado, ahora estaba grabado en cada futura versión de su plataforma. Y el de ella, borrado. Como una marca de agua eliminada de una imagen robada justo antes de que reapareciera el original. No fue un escenario con luces. Ni pancartas de marca en un potocal. Ni música de introducción atronadora o hashtags de tendencia en el Twitter tecnológico. Solo una sala baja en la parte trasera de una biblioteca reconvertida. Suelos de madera desnuda. Sillas desparejadas. Café que sabía a sinceridad. Lo llamaban, el silencio de los fundadores. Un evento a puerta cerrada donde operadores experimentados compartían historias que nunca ponían en sus currículums. No se permitía la prensa. Teléfonos en silencio. Todos los presentes habían construido algo o se habían quemado en el intento. No había hablado en público en más de una década. No desde Sila. No desde que los micrófonos desaparecieron y los periodistas perdieron interés en las secuelas de otra implosión. Rechacé docenas de invitaciones a lo largo de los años. Pero esta se sentía merecida. No por ella, por ellos. Los jóvenes, los que construyen cosas reales, no los que presentan ilusiones con frases prestadas y presentaciones recicladas. Hablé del fracaso, de cómo el silencio no es rendición, de cómo ver a alguien usar tu trabajo sin darte crédito no es lo mismo que perder. Tomaron notas. Nadie preguntó por ella hasta el final. Fue un chico con una sudadera arrugada, probablemente funcionando a base de cafeína y facturas impagadas. Dudó antes de preguntar, ¿por qué dejaste que se llevara el crédito durante tanto tiempo? Hice una pausa. No para causar efecto, solo para asegurarme de responder con honestidad. Algunas personas necesitan el aplauso, dije. Yo solo necesitaba que la verdad perdurara. Eso fue todo. El aplauso que siguió fue diferente. No fuerte, no performativo, solo manos golpeando palmas en señal de acuerdo. Un reconocimiento silencioso de que algunas victorias no necesitan ser publicadas. Algunas verdades no gritan, resuenan. Alguien en el público tomó una foto de todos modos. Solo una. No fue posada. No fue filtrada. Yo estaba a un lado, tomando café solo, sonriendo ante alguna pregunta fuera de cámara. A mi alrededor, rostros jóvenes inclinados, preguntando más, escuchando. La foto circuló, se compartió en silencio en chats de grupo y foros de fundadores. Llegó a un feed privado al que ella todavía tenía acceso. Y cuando la vio, se le cortó la respiración. Porque en el encuadre, apenas visible en el desenfoque del fondo, estaba ella, cortada por el hombro, sentada en el borde mismo del público. Nadie la etiquetó. Nadie siquiera la mencionó.
El pie de foto simplemente decía, los que construyen en silencio nunca tienen que gritar. Se quedó mirando la imagen durante mucho tiempo, no porque quisiera estar en el centro de ella, sino porque finalmente se había dado cuenta del coste de no ser necesaria en absoluto. El silencio que una vez exigió se la había tragado por completo. Pensó que eso lo hacía pequeño, pasivo, fácil de ignorar, pero nunca fue su debilidad. Fue su arma. Y al final, él no la había destruido. Simplemente había esperado lo suficiente para que ella se destruyera a sí misma. Sin venganza, sin escándalo, solo un hombre que dejó que la verdad volviera a entrar en la sala por sí sola. Y cuando lo hizo, no la llamó a ella.